¿Esto ya lo tiene acordado con el gobernador Julio Menchaca? ¿Una posible candidatura suya? Pues no veo por qué lo tuviera que acordar. Dicen que eso está pasando. Bueno, yo les digo que no. Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a esto que es la entrevista desde abajo. Abrimos temporada. En este espacio que estamos dedicando a conversar con las personalidades que marcan agenda, con las personalidades de las cuales siempre tenemos algo que aprender o de criticar, por supuesto. Para eso es este espacio de conversación, este espacio periodístico. Y en esta apertura de temporada, no solamente les quiero dar la bienvenida, sino también quiero aperturar presentándome con ustedes. Yo soy Luis Alberto Rodríguez, titular de este espacio, y en esta ocasión, justamente para abrir la temporada, tenemos a un invitado muy importante para la política estatal del Estado de Hidalgo y, por supuesto, para la política nacional. Su nombre, por supuesto, es referencia justamente de quehacer político en todo el Estado de Hidalgo y diría yo en el ambiente rural y campesino de todo el país. Es ni más ni menos que portador de un apellido que ha marcado tanto la política del Estado, también ha dejado escuela política en la entidad. Me refiero a José Antonio Rojo García de Alba, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. José Antonio, ¿cómo está? Gracias, Luis Alberto. Muchas gracias por la invitación a ustedes, a todo el público que nos ve. Muchas gracias. José Antonio, muchas gracias. De verdad que es muy importante para este equipo que esté aquí ahora. Sobre todo porque hoy en día son momentos políticos y usted saltó, no quiero perder tiempo en preguntárselo. Hace pocos días en espacios mediáticos con relación a su pausa del Partido Revolución Institucional. Por supuesto, quienes nos ven, nos escuchan, saben que su trayectoria ha estado en el PRI de toda la vida, de usted y de su familia, y ahora usted pone pausa a su militancia en el partido. ¿Por qué? Bueno, es un paso, creo yo, importante, trascendente en mi vida partidaria. Quienes hemos tenido una vida dentro de un partido, sabemos que, pues, llena parte del quehacer político de uno esa condición. Decidí alejarme, ponerme fuera del PRI a través de una pausa que tiene pues un carácter prácticamente permanente. ¿Por qué sucede? Publiqué un texto y en el texto reconozco que efectivamente retrasé por un tiempo importante esta decisión. Y obedece a la reelección de la dirigencia nacional, muy en concreto del dirigente nacional, Alejandro Moreno, quien ha dicho que se va a quedar hasta el 2032. Uh-huh. Su permanencia casi es indefinida en el PRI. Uh-huh. ¿Por qué indefinida? Pues porque después del 2032 pondrá a una persona seguramente que sea muy cercana a él. Y esto afecta gravemente al PRI. ¿Por qué afecta gravemente al PRI? Porque el PRI emana de la Revolución Mexicana. Uh-huh. Aunque la revolución nos quede un poco atrás, el origen es exactamente ese. Y la divisa, la bandera más importante, el postulado más importante de la revolución, lo que le da origen es la no reelección. Entonces, por eso le pega muy en el centro del equilibrio al PRI, muy en su esencia. Para algunos, insisto, a lo mejor quede muy atrás, pero la esencia es la misma. Si se acaba la esencia, se acaba todo, ¿no? Entonces, por eso es que es grave. Por eso es que es grave. Una de los factores que hacían que el PRI fuera tan exitoso era su capacidad de renovarse, de presentarse a la sociedad que se va modificando y de renovarse con ella. El PRI acompañó a la sociedad. Hizo muchos cambios importantes. Las grandes instituciones de este país las construyó el PRI. Pero si se acaba todas esas formas no escritas que el PRI tenía, pues el partido se va haciendo chiquito. Yo decidí ponerme fuera precisamente por esto. Adicionalmente, el dirigente nacional
se hizo de las facultades que había en muchos estados para registrar candidatos, para postular candidatos. O sea, la vida nacional que había en la península de Yucatán, en el norte del país, en el sureste, en el noreste, en el centro del país, donde el prismo zacatecano trabajaba, o el de Campeche, o el de Michoacán, tomaban decisiones y la dirigencia nacional acompañaba esas decisiones, esas se centralizaron. Alejandro Moreno, con mucha astucia, centraliza esas decisiones y entonces la vida nacional y plural del PRI se va centralizando en una sola persona. No hay candidatura que no pase por su firma, ¿es así? No hay candidatura ni propietario ni suplente de regidor en el municipio de Los Ochitlán, Pachuca, Pacula, Zimapán, Zacualtipán o cualquiera del país. Si no lleva la firma de Alejandro Moreno, el dirigente estatal no lo puede registrar. O sea, si usted hubiera querido ser candidato del PRI en este momento, tendría que ser con la aprobación de Alejandro Moreno y usted no quiso pasar por eso. Todo pasa por la firma de Alejandro Moreno, independientemente de la gobernatura, de las senadurías, todas pasan por él. Y esto no sucedía en el PRI. Lo que quiero decir es que el PRI, siendo un partido muy grande y muy plural, estaba desconcentrado en el país. Y esa era también una de las cosas que lo beneficiaba. Porque las decisiones más importantes, ¿quién las puede tomar? Pues quienes están cerca de los problemas. Entonces el priismo veracruzano tomaba decisiones, proponía al Comité Nacional, pero tenía vida propia. Hoy no. ¿Se acabó ahorita el PRI o venía acabándose desde hace tiempo? Yo no deseo que el PRI se acabe. Yo lo primero que quiero decir es que yo al PRI le tengo un gran agradecimiento. Gran agradecimiento. Me considero una gente agradecida y congruente. Y no le deseo el más mínimo problema ni daño al PRI. De hecho, yo, contrario a mucho lo que han hecho otros que se han ido del PRI, yo no convoqué a nadie a adoptar una medida semejante que la que yo adopté. A mí lo que me gustaría es que los priistas pues reflexionaran en el sentido de hacia dónde va el PRI. Si cada vez se hace más chiquito, la condición del PRI no es buena. Y ojalá que mi salida del PRI llamara a otros priistas a pensar cómo están las cosas dentro del PRI. Por eso decidí salirme del PRI. En ese sentido, ¿qué diferencia hay entre una pausa y una renuncia? Porque de pronto surge la confusión. José Antonio Rojo le puso pausa a su militancia, pero no dice renuncia. ¿Podría usted aclarar a qué se refiere con eso entonces? Mi decisión de poner pausa, que lo medité mucho, tuvo que ver con no pelearme con el PRIismo. De no poner un hasta aquí o decir, esta es una barrera. Mi pausa trata de llamar un poco a la reflexión de los priistas, de decir cómo está el partido, en qué condición, aunque insisto, la pausa tiene un carácter de permanente, porque si lo que la motiva es que el dirigente nacional tiene una permanencia indefinida, pues mi pausa entiendo que es indefinida y me considero fuera del PRI por ese motivo. Pero es como en las relaciones amorosas, nos tomamos una pausa pero no rompemos, es decir, pausamos para tal vez volver después, ¿es su caso? Yo pienso que la política, como la amistad y como la lealtad, es de reciprocidad, ¿no? Entonces, mi condición es que yo no estoy conforme, y lo dije desde que se iba a reelegir el candidato. O sea, no tomé la decisión hoy, ni empecé a cuestionar al dirigente nacional hoy. Lo hice desde que se veía que estaba por renovar los estatutos, por reformarlos y por abrir algo que en el PRI no existía, que era la reelección. Desde entonces yo me manifesté abiertamente en contra. Hace rato le preguntaba, si se acaba la esencia, se acaba todo. Es decir, el PRI, a pesar de que ya dijo que no le desea nada malo al partido, pues sus palabras parecen ser que es como de despedida, porque esto se acabó. De seguir como está el partido, sin duda, vendrá un momento en el que tiende a extinguirse. Insisto, yo no lo deseo.
Pero Ojalá y eso no suceda, pero tiene que ver con que el dirigente pues, no se mantenga ahí permanentemente, que llegase alguien que pudiera hacer cosas distintas, que convocara a los grupos políticos, que le volviera a dar la pluralidad y el sentido nacional que el partido tenía. Pero el partido que usted conoció, en el cual militó desde muy joven, de su abuelo, ya no existe. Correcto, yo me formé en otro PRI. Mm. Muy, absolutamente distinto a este. ¿Cómo era ese PRI? Pues era un PRI del nacionalismo revolucionario. Era un PRI que peleaba por las causas de los que menos tenían, por el combate a la pobreza, a la marginación, por el nacionalismo revolucionario tenía que ver con la esencia de los mexicanos primero. ¿Un PRI de cacicazgos? ¿Mandé? ¿Un PRI de cacicazgos? De liderazgos. De liderazgos. De liderazgos, plural y nacional, en el que estaba representado todo el país y con muy fuertes liderazgos, que era muy deseable, desde luego, pero donde todos se veían con la misma condición de ser militantes. Esa fue la esencia del PRI. ¿Cómo nace el PRI? Pues Plutarco Elías Calles ve que hay muchos liderazgos en el país, esa es la historia, y dice, a ver, necesitamos institucionalizar esto, no puede cada quien andar por su lado, porque los problemas políticos afloran, porque incluso había problemas de carácter de violencia. Entonces los llama a estar dentro de una institución y que todos hicieran política dentro de esa institución. Esa fue pues creo que la magia también. ¿Y cuándo perdió el PRI el nacionalismo revolucionario? Pues lo vino perdiendo. ¿Desde lo cuándo? fueron quitando. ¿Desde Salinas? ¿La Madrid? No, yo creo que con Salinas viene a mí me tocó participar con él en una gran cruzada contra la pobreza. Se consiguió un tratado de libre comercio que hoy es bandera, y que estamos queriendo que se renueve y en el cual se mantenían, bueno, pues las condiciones del país, creo yo, muy bien, con una gran inteligencia se hizo en aquel entonces. Yo creo que poco a poco, con los postulados, primero la apertura con los americanos, a tener una relación mucho más estrecha, abandonó algunas causas, sobre todo de combate. Después de Salinas, del combate a la pobreza, se crea el ramo 33. El Programa Nacional de Solidaridad fue una maravilla para Hidalgo, para Hidalgo. A mí me tocó trabajar ahí. Éramos el estado más eficiente del gasto del país. Teníamos componente de Banco Mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que los 4 estados más pobres del país, que eran Oaxaca, Chiapas, Guerrero e Hidalgo, además de todo el dinero que les llegaba, había presupuesto para el Programa Nacional de Solidaridad, tenía un componente de Banco Mundial, donde el Banco Mundial aportaba dinero para el combate a la pobreza. Dinero que tenía recursos que tenían una complicación muy importante por toda la normatividad que se tenía que manejar, y estaba bien. En eso, pues puedo decir que fuimos líderes. Pero Salinas también eliminó el ejido. Y es algo que la CNC reclamó. Fue parte de la apertura, es correcto. Fue parte de la apertura. ¿Apertura o eliminación? No, porque de lo que se trató ahí fue de darle la condición a los ejidatarios, y que era un postulado importantísimo de que el ejido no se vendía. El ejido era invendible. Aunque la CNC lo reclamaba, ¿no? Ahí se abre, claro. Ahí hubo una lucha importante. Es correcto, lo dice usted muy bien. Y ahí se abre a que los ejidatarios o comuneros decidieran si eso se podía vender o no. ¿Y usted estuvo de acuerdo con eso? Sí y no. Sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? Bueno, a mí me parece que el ejido, que ya nos vamos mucho más atrás, debió haber mantenido la unidad de la hacienda como un todo, para que fuera mucho más productivo. Eso no sucedió, pero sí se hizo mucha justicia. La verdad es que había mucha tierra, en muy pocas manos. Entonces, sí logró el reparto agrario una condición de justicia social.
con los núcleos agrarios. Eso es un hecho. Que se mantuvo por mucho tiempo. Por cierto, volviendo al tratado, nos ponen a competir con productores de carácter internacional, pero que vienen apoyos importantes para que estos productores pudieran competir con esos grandes productores internacionales internacionales, canadienses y americanos. Y entonces, ¿a partir de qué momento se empieza a acabar el PRI? O por lo menos el PRI que usted vivió. Son estos destellazos de cosas que vinieron sucediendo, que los marca usted muy bien y que tiene que ver, por ejemplo, la apertura del ejido. Y con Peña Nieto terminó todo por irse. Bueno, yo creo que fue el presidente más de derecha que ha tenido el PRI. ¿Sí? ¿En qué sentido lo considera usted de derecha? ¿Por sus políticas? ¿Por la corrupción? Sí, claro. ¿Por qué será? No, por las políticas. La derecha no tiene que ver con la corrupción. La corrupción puede estar en derecha, izquierda y centro, ¿no? ¿Y qué tan corrupto fue el PRI? ¿Mandé? ¿Qué tan corrupto fue el PRI? No, yo creo, soy de los que piensan que a las instituciones no se les puede echar la culpa de lo que hacen las personas. La verdad es que yo como priista no me siento culpable en lo más mínimo de nada. Si hubo funcionarios que no cumplieron e hicieron mal su trabajo, pues que se les castigue. ¿Y cómo eso lo hizo sentir? Que se les señale. ¿Cómo eso lo hizo sentir en su momento como priista? Por ejemplo, cuando le recordaban 68, 71, 1994. ¿Cómo usted se sentía cuando repasaba esos episodios donde el PRI o los gobiernos emanados del PRI tenían o tienen responsabilidad directa? Bueno, el tema del 68, Díaz Ordaz también lo aclaró mucho. Tenía yo 2 años, por cierto, nací en el 66. Pero efectivamente durante mucho tiempo fue una lucha justa, yo creo, por aquellos estudiantes que la vivieron. Era otro México, era la Guerra Fría. O sea, también para hablar de eso, pues hay que ponerse un poquito en aquel momento, ¿no? Que no nos tocó a nosotros. Sí, claro. Yo así lo veo. ¿Y era una cuestión de personas o de partido? Bueno, Díaz Ordaz dice que la decisión la tomó él. ¿De personas? ¿Con Peña Nieto también fue de personas? Sí, claro. Sí. Y ahora, con todo esto, se dice que Morena le arrebató el nacionalismo revolucionario al PRI. ¿Usted está de acuerdo? Sí, en parte sí. ¿Cómo lo analiza? Fueron eficientes el PRD, por cierto, primero. Si alguien extrajo esa lucha, pues fue el PRD. Y luego se la pasa a Morena, desde luego. ¿Y está usted conforme con que Morena tenga ahora esa bandera? Pues no se trata de que esté uno conforme, es parte de la realidad. ¿Será que es un PRI nuevo, renovado, pero ahora con una bandera guinda? Bueno, Morena se asemeja mucho en ocasiones al PRI de los 70, eso es un hecho. A ver, platíqueme más acerca de eso. Pues estábamos hablando de todo esto. Es un partido duro, es un partido... El PRI escuchaba mucho más que Morena. Morena, ellos se quejaban, por ejemplo, que los diputados no le movían una coma a las iniciativas del presidente. Y ciertamente a mí me tocó, yo fui diputado 2 veces federal y teníamos un trabajo intenso de negociación, de sentarnos con todos los grupos parlamentarios a hacerlo. Hoy sí no se le mueve absolutamente nada. No solamente no se le mueve. El presidente reconocía que no se le movía y decía, no me le mueve nada. O sea, por ejemplo, la iniciativa aquella de educación, ¿no? O sea, ¿es como un presidencialismo renovado o qué será? Duro. ¿Duro? Sí. Como en los tiempos de... 70s. 70s. Sí, 60s. Entonces, eso es lo que yo veo. ¿Y le gusta? No, claro que no. A mí me parece muy lamentable la decisión que Morena tomó sobre el Poder Judicial. Es lamentable y es terrible para el país. Y creo que sus efectos no los hemos alcanzado a ver todavía. El Poder Judicial seguramente tenía cosas que debían moverse y renovarse y con ello hacerlo mejor. Pero de que funcionaba, funcionaba. ¿Usted estuvo de acuerdo con lo que hizo Zedillo, por ejemplo? ¿El golpe a la Corte? Pues
fue una condición distinta. Ajá. Porque si en efecto se deshizo la corte, también es cierto que se dejó en manos de juristas todo este proceso. Uh-huh. Cómo se seleccionaban a los ministros de la corte, pues a través del Senado. Uh-huh. Y se sigue haciendo, se sigue haciendo. ¿Y qué prefiere usted? ¿Que el presidente decida o que el pueblo decida sobre la corte? Para que el pueblo decide sobre lo popular. Uh-huh. Nadie va a hacer campaña siendo impopular, ¿estamos de acuerdo? Claro. ¿Cómo puedes ganar una elección? Siendo popular o impopular. Y si yo decido sobre los impuestos, por ejemplo, sobre a quién se mete a la cárcel y a quién no, esa persona tiene que ser popular o impopular. Uh-huh. Si a esas vamos, ¿por qué no sometemos al voto popular a los funcionarios del SAT, uh-huh, que son altamente impopulares? ¿A quién le gusta que le cobren impuestos? uh-huh, uh-huh. ¿Por qué no se someten a votación? O sea, democracia sí, pero no tanta. Es que ahí no puede haber democracia. En la justicia. Porque la democracia es para los populares. O sea, en la justicia no puede haber democracia. No creo que deba de ser un hecho que se lleve a la urna. Entiendo. O sea, porque el juez tiene que ser capaz. Ajá. Eso es lo que a mí me gustaría. Si a mí me dicen, ¿quién quieres que sea juez? Si a mí me preguntan, el que sea más capaz. ¿Cree usted El que sea incorruptible. serán capaces los que llegaron? No el que decidan los demás, porque para que decidan sobre ti, Ajá. pues en este caso tuvieron que haber acordeones. ¿Acordeones? Acordeones. A ver, cuénteme. Bueno, pues está incluso igual Trife, Ajá. el problema de los acordeones, donde la mayoría de las personas que fueron a votar tenían un acordeón en la mano, impreso, ya se supo en dónde, no me acuerdo el taller, y se repartieron miles de estos para que se eligieran una serie de personas que estaban en esos acordeones. ¿Cree usted que hubo Acordeón es aquello que, como un apunte, pues. Mapacheo electoral? Pues, si quiere conseguir un adjetivo, pudiera ser ese. Y los priistas saben de eso. ¿Mandé? Los priistas saben de eso. Sí, pero ellos no lo manejaron. No. Ahora es un nuevo mapachismo. ¿Será? Pues es una forma muy burda, ¿no? ¿Será? Para el Poder Judicial, insisto, que es quien decide sobre lo legal en el país, a mí me parece que es muy grave. Déjeme volver a preguntarle acerca de Morena y el nacionalismo revolucionario. Esto que me describe finalmente se parece también al PRI con el cual usted creció. ¿No le llama la atención Morena? Bueno, hay cosas de Morena que me gustaron que hizo el expresidente. Ahora hay algunas que me gusta que hace la presidenta y otras no. Ya dije alguna. ¿Y qué sí, por ejemplo? El cobro de impuestos. Creo que López Obrador fue efectivo en cobrar impuestos a quienes no pagaban. Esa tasa subió mucho. Pero que no, pues la deuda del país que se ha crecido casi inconmensurablemente. Ya. Son cosas que no me gustan. Déjeme preguntarle dos cosas muy puntuales. Una pregunta, pero son dos. ¿Votó por López Obrador? No. ¿Votó por Claudia Sheinbaum? No. No. ¿Votó por el PRI en su momento? Sí. Ok. ¿Y ahora lo volvería a votar por ellos o sí votaría por Claudia Sheinbaum, por ejemplo? Ya ha visto los resultados hasta el momento. No, bueno, pues no tendría pensado votar por Claudia Sheinbaum. Ella creo que ya no se va a postular. Ya es presidenta de la República. Sí, claro. Me parece una gente seria. No creo que anduviera buscando una senaduría. Es lo que yo creo, ¿verdad? No sé. Después de eso, entonces no lo veo. Entonces, ¿Morena para usted está descartado como futuro político? Sí, prácticamente. ¿Por qué? ¿Por eso que me comenta o por alguna otra razón? No, bueno, yo veo primero que Morena tiene un proyecto y en ese proyecto está quien está de acuerdo al 100% o no. ¿Sí? O sea, ¿como absolutismo? Sí, claro. O sea, los que están sobre estas reglas. Tú eres diputado, votas lo que te mande.
Ujú. Si no lo haces, fuera. Pero no era así con Murillo, por ejemplo, aquí en Hidalgo. No. A ver, yo le voy a decir una cosa. Yo fui coordinador, diputado local, coordinador de la 59 legislatura del Congreso del Estado, la más productiva de la historia del Congreso del Estado hasta ese momento. Reformas a las leyes, reformas a la Constitución federal, local. Cuando la ciudadanía dice, bueno, pues, ¿a dónde mando mi diputado? Pues a que haga leyes, ¿no? Nosotros en esa legislatura fuimos la más productiva, la que tuvo más modificaciones, nuevas leyes, en fin. 96% de esas votaciones, de todas las que se llevaron a cabo, fueron por unanimidad. Estando presente el PAN, el PRD, el Verde, el PT, en aquel entonces Convergencia, lo que es hoy Movimiento Ciudadano. Sí. ¿Qué se hacía? Llegaba una iniciativa, había una iniciativa y te sentabas con ellos a ver cómo sí y no cómo no. Y buscabas la forma en la que esto se tradujera en un instrumento legislativo para el Estado, para el país, que para el Estado y que le funcionara y le sirviera. Eso hacíamos. Ese ejercicio a mí me tocó. O sea, ¿a usted nunca le tocó que el gobernador Núñez Soto, por ejemplo, le llamara y le dijera, va esto, y que usted operara para que se funcionara? Una ley, una deuda, por ejemplo. Como secretario de gobierno, no. ¿Y como diputado? Tampoco. Hubo un instrumento con el gobernador Osorio para una deuda, y nosotros discutimos mucho. Por cierto, parte importante de todos estos buenos resultados que creo yo que tuvimos fue porque teníamos del presidente de la Comisión de Legislación al diputado Julio Menchaca. Y el secretario técnico de la comisión se llamaba Guillermo Olivares Reina. Y esa dupla de estos buenos abogados ayudaron a que funcionábamos mucho. Son sus amigos. Con ellos discutimos mucho todos estas iniciativas, ordenamientos, en fin, y ellos ayudaron a que caminaran mucho toda esta parte. Claro que había, ahorita voy a la pregunta, claro que había que sentarse a platicar y a dialogar. Yo lo hacía con Julio Menchaca, nos juntábamos con todos los partidos y buscábamos cómo sí. Perdón que me adelante. Sí, fue una legislatura muy productiva. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera legislación para despenalizar el aborto fue con la legislatura de ustedes. Ahí lo hicimos. Cierto. Tuvimos que sentarnos mucho tiempo con el Partido de Acción Nacional, que tenía una manera distinta de ver, y nos sentamos y llamamos a profesionales, a técnicos, estuvieron en el Congreso, y entonces se llegó a una conclusión y lo logramos hacer. Ahora se le va a preguntar, su amigo Julio Menchaca, ¿cierto? Así lo considero. Y obviamente esa relación continúa. Sí. Él no lo llamó para sumarse a su equipo. No. ¿Le hubiera gustado? Ni tenía por qué. ¿Pero le hubiera gustado? No, porque no compartíamos, o sea, el gobernador estaba en Morena y yo estaba en el PRI. Sí. Eran distintos. Un priista en ese momento no hubiera funcionado en el gobierno. Por eso creo que no. ¿Y le gusta cómo lo está haciendo? Sí, hay muchas cosas que me gustan. Pienso que usted sería buen secretario de gobierno de Julio Menchaca. Pienso yo que usted sería buen secretario de gobierno en el gabinete de Julio Menchaca. No, la verdad no lo veo. No, pero ¿le gustaría en su momento? No. Por todo lo que ya dije. Ya. ¿No? Es decir, Julio Menchaca sí, Morena no. Julio Menchaca sí, es mi amigo. Tengo amigos en Morena, pero no me ve en Morena, ya lo dije. ¿Hay algo que no le esté gustando del gobierno de Julio Menchaca? No, yo creo que el gobernador lleva bien las cosas. Yo creo que las lleva bien. ¿Y qué es lo que más le ha gustado? Bueno, inició bien, me parece que ha sido austero en muchas cosas el gobierno. Lo veo recorriendo el estado, eso me gusta también. No es fácil conformar un equipo, él lo logró hacer. Han conseguido recursos para el campo, eso me gusta.
Espero que eso llegue a buen puerto y a buen término. Pues son cosas que me gustan que se han hecho. Entonces, si él lo llamara a trabajar con él, le diría que no. Pues nunca me ha gustado caminar sobre supuestos, Ya. pero no lo veo. Digo, ya siendo las cosas en términos de cómo estamos, no lo veo y no veo por qué. Voy a hacer una última pregunta al respecto. ¿Pero usted se identifica con su gobierno, con su manera de crear política, de administrar el Estado? Sí, yo lo veo bien. José Antonio, se dijo en medios que usted se iba para Movimiento Ciudadano. ¿Es así o es incorrecto? No, yo esta parte de la que estamos hablando, es decir, a partir de que yo tomé la decisión y que lo publiqué a través de un texto en redes sociales y que fue una decisión de carácter político, la veo en dos términos, o en dos momentos, mejor dicho. Uno, ¿qué haces con tu militancia? Hablando de mí, hacia mi responsabilidad que tenía yo con el PRI, tomarla, ponerme fuera y hacerlo y explicarlo por qué. Segundo, ¿qué viene adelante? Para que pasemos a lo segundo tenía que suceder lo primero. Yo creo que podríamos, y esa sería mi idea, conformar un gran frente que pudiera presentarse como algo atractivo a la ciudadanía en los próximos años. Eso no lo decido yo, lo deciden los partidos. Si están de acuerdo con alguna idea de este tipo o no, yo no puedo hablar por ellos. Tienen sus dirigencias, tienen sus reglas y tienen su autonomía y pues, desde luego que es muy respetable. Son ideas que uno tiene. Yo he platicado con personas, desde hace mucho me mantengo, ya hablamos de que fui coordinador del Congreso del Estado y ahí pues lo que se hace es política con todos los partidos todo el tiempo. En la Secretaría de Gobierno pues lo que haces es estar platicando con los partidos también todo el tiempo, si lo quieres hacer bien. Y como presidente del PRI también tuvimos muchos momentos en los que nos juntábamos con los presidentes de los demás partidos pues para hablar de cosas, sobre todo de carácter electoral. Entonces, desde entonces tengo una buena interlocución con los partidos, con todos. Pero contestando la pregunta, no he tomado una decisión. Voy a tratar de hacerlo en los próximos días, meses. Tiene que ver mucho también con qué reglas vamos a tener. Es decir, si primero se habla de una reforma nacional. Viene la reforma, claro. Sí. Y de ser así, pues tendrá que entrar máximo en febrero. Entonces, esa marcará nuevas reglas y formas. Segundo, también se habla de una estatal. Sí. Los medios lo han traído y llevado mucho y pues habrá que ver si se hace y qué condiciones y qué formas hay para poder participar políticamente en los próximos los comicios que vendrán, en las próximas votaciones y de qué forma. Entonces, yo no he tomado una decisión y bueno, pues insisto, ahí es una decisión de los demás partidos a ver si invitan a alguien y en calidad de que lo invitan. Movimiento Ciudadano es un partido. ¿Con quién más ha hablado? ¿PRD? Con la dirigencia del PRD en el estado he platicado. Tengo buenos amigos ahí. ¿Con esos dos nada más? He platicado también con el PAN. El PAN, pero el PAN no es muy nacionalista revolucionario, que digamos. Pero cuando digo platicado es que he tenido acercamientos con ellos, no que hemos tomado decisiones o que ni siquiera me han invitado. Es decir, yo no puedo decir, a mí no. Y faltaría yo la verdad y no lo quiero hacer. Se ve usted diciendo entonces, patria familiar. Yo no he recibido una invitación abierta, pues prácticamente de ninguno. Hemos tenido pláticas. Patria, familia y libertad. Pues es el nuevo tema, ¿no? ¿Le gustaría ser candidato de la patria, familia y libertad? No, pues habría que ver en qué consiste estas nuevas adecuaciones que tiene el PAN. Yo no, la verdad es que no las he visto. Mussolini, ¿no? Muy de Mussolini, ¿no? ¿No le parece? Pues eso lo tendrán que explicar ellos. Eso es lo que creo yo. José Antonio, y sin embargo usted dijo abiertamente que sí quiere ser gobernador. ¿Todo esto es para eso?
No necesariamente. A ver, yo me he preparado durante mucho tiempo para tratar de ser gobernador, y para ser gobernador si lo lograra. Ujú. No es una aspiración de hoy. La he tenido y he luchado por ella. Creo que estuve cerca en términos de decisiones políticas. Perdón, ¿por qué no lo fue? ¿Quién se lo impidió? Pues tiempo y circunstancia, creo yo. ¿Alguien se lo impidió? No, tiempo y circunstancia. Si las circunstancias se alinean, pues... Miguel se alinean. Osorio no quiso. Es como si le preguntáramos al licenciado Olvera por qué fue gobernador. Pues, ¿por qué fue candidato? Pues seguramente porque hizo su trabajo, pero porque las condiciones y las circunstancias en aquel entonces también a él le favorecieron, qué bueno que así haya sido, o a otros más antes, para que fueran candidatos. A lo mejor era la persona señalada, las condiciones en su momento, no solamente del Estado, de carácter nacional. Entonces, seguramente tiene que ver con eso. No quiero no quiero interrumpir de más, pero dígame usted la verdad. ¿Olvera lo vetó en su momento? No, No. nunca lo he sentido así. ¿Por Por qué? el contrario, yo con Francisco Olvera, aunque no trabajé nunca con él, Ujú. tuve una excelente relación. A mí me parece que Francisco Olvera sí fue un gobernador que llamó al consenso, a todos a estar haciendo política dentro del partido. Llevó una buena relación con los demás partidos. Creo que fue un sexenio en el que se hizo política intensamente positiva. ¿Y Omar Fayad lo vetó? Pues sí, yo con Omar Fayad tuve muy poca relación, esa es la verdad. Sí. Éramos de formas distintas de hacer las cosas. Omar Fayad, pues, era más un gobernador de su grupo. Así lo veo. Ujú. Puede no gustar, estoy diciendo lo que yo veo y lo que yo analicé y vi. Los resultados electorales también creo que hablan al respecto. Es decir, cuando tú un partido lo cierras a solamente una expresión política, pues estás cerrándolo, limitándolo para que tenga más posibilidades electoralmente, creo yo. ¿Omar Fayad le entregó a Morena el Estado? Bueno, en el sexenio de Omar Fayad gana Morena y se entrega al Estado. Ujú. Si Omar Fayad hizo o no cosas para que eso sucediera, habrá que preguntárselo a Omar Fayad. Carolina Vigeno dice que sí. Bueno, pues son las verdades de ellos. ¿Usted ya habló con Carolina Vigeno sobre esto? Sí, sobre esto no. Como Carolina ha hablado muchas veces de muchos temas. ¿Y ella qué piensa sobre que usted se va o pone pausa al partido? Se lo compartí Ujú. como amiga, se lo comenté. Seguramente y me dijo que pues que pensáramos bien las cosas, en fin. Yo no tenía nada que pensar, se lo comenté de esa forma, con el respeto con el que nos llevamos desde hace muchos años. Se lo compartí y punto. Yo por ocasiones veo, pero esto es una condición muy personal, es decir, es un juicio mío, que incluso ella no está a veces tan de acuerdo con las cosas que hace el dirigente nacional, pero es una valoración mía. No podría yo decir que es algo que ella me haya dicho. Tengo esa percepción. Sin embargo, ella concentra el poder en el PRI actualmente en el estado de Hidalgo. Pues de alguna manera, pero volvemos a lo mismo. Para registrar un regidor suplente en Epazoyucan, pues tiene que venir la firma de Alejandro Moreno. ¿Quiere decir que Carolina, usted ve que Carolina quizá un día se canse de Alito? No lo sé. No lo sé y esa es una pregunta para ella. Perdón que lo diga, pero yo creo que hay que repartir las cosas como tienen que ser. Déjeme volver a preguntar sobre su aspiración a la gubernatura. ¿Para qué, José Antonio? Pues y yo creo que es una buena pregunta. Ujú. Porque en mi caso, insisto, dije que me he preparado. Yo creo que le puedo aportar al Estado el conocimiento que tengo de él. Sé que le duele, sé cuáles son sus
ventajas, sus potencialidades. Creo que quien llegue pues siempre debe tener un compromiso con el Estado. Yo lo tengo, a mí me gustaría aportarlo, pero también tengo muy claro que eso no está solo en uno. Uno puede hacer mucho, sin lugar a dudas, pero la ciudadanía tendrá la última palabra. Si la ciudadanía cree que eso es bueno, si quienes lo están viendo hoy creen que eso puede ser un buen proyecto, dirá que sí. Si creen que no, pues será lo mismo. ¿Esto ya lo tiene acordado con el gobernador Julio Menchaca? ¿Una posible candidatura suya? Pues no veo por qué lo tuviera que acordar. Dicen que eso está pasando. Bueno, yo les digo que no. No, No. ni acuerdo, ni nada por debajo de la mesa. No creo que el gobernador se prestará a ese tipo de cosas, no. ¿Y ya tiene la estructura para competir? Yo lo que tengo son, uno, conocimiento del Estado. Saber qué le duele al Estado y trabajar en consecuencia. Dos, tengo muchos conocidos, amigos en todo el Estado con quienes puedo acompañar estas aspiraciones. Y tres, se tendrá que hacer una oferta política adecuada para que esto suceda. Si es que sucede. Exactamente. ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo va a decidir? ¿Ya tiene tiempos? ¿Qué? ¿A qué partido se va? ¿Cómo empieza a competir? Insisto, primero vendrán las reglas. Ya hablamos de ellas, lo nacional y lo estatal, si es que llegan. Segundo, pues seguir platicando con los partidos a ver qué opciones se desenvuelven ahí. ¿Cree que la gente quiera a otro rojo como gobernador? Pues eso lo contestará la gente. ¿Y usted qué piensa? A través de su voto. ¿Y usted qué piensa? A mí me gustaría que la gente resolviera sobre un gobernador en función de qué proponen, qué clase de gobierno puede dar, qué clase de resultados puede tener. Eso es lo que a mí me gustaría. Y que ahí nos evaluaran a todos y que decidieran por lo que mejor piensen que puede ser. Eso es esa sería mi aspiración y eso me gustaría que sucediera. ¿Usted es el adecuado para sacar a Morena del Estado? Yo no quiero sacar a nadie, yo quiero convocar a todos. Incluido. Esa sería, yo creo que un político tiene que empezar por llamar a la unidad. ¿Por qué a la unidad? Porque la unidad permite trabajar en propósitos comunes, en no distraerse con problemas. Y esto lo vemos en todos lados, una casa con problemas entre los padres que tienen divisiones, que no se llevan bien, le cuesta mucho más a los hijos avanzar, aunque desde luego hay muchos que sí avanzan y que lo hacen, que un lugar donde hay armonía, donde las cosas van bien. Y eso sucede en las comunidades, en los pueblos, en las colonias mejor organizadas. Seguramente tienen una clínica mejor, con mejor mantenimiento, mejor hecha, una escuela donde los maestros son organizados y tienen propósitos comunes. Es una escuela donde está mejor, donde las instalaciones caminan mejor, donde hay más calidad en la educación. Y lo mismo sucede en el Estado. Es decir, yo creo que una condición para caminar y hacerlo bien es llamar a la unidad. José Antonio, nos despedimos, pero a mí me gustaría despedirnos con un mensaje suyo, poniendo el acento en esto que le gustaría que la gente por fin supiera de José Antonio Rojo, para que no se quede con ideas falsas o con cosas que otros le digan. Las cámaras y los micrófonos de este programa son suyos para que brinde usted un mensaje, si así lo quiere hacer, como para quitarnos de dudas sobre José Antonio Rojo y también para afirmar pues algunas cosas positivas, si usted lo cree así, sobre su persona, sobre su trayectoria política. Bueno, no soy el mejor para hablar de mí. La verdad es que creo que eso no debe de ser. Primero, agradezco mucho la invitación. Quiero decir que la pospusimos un poquito por el tema de las afectaciones que ha vivido algunas zonas del estado. Creyeron ustedes que este era el momento oportuno y yo así lo acepté, lo vi. Mandamos nuestra solidaridad a todos ellos. Segundo, soy un hidalguense comprometido con el estado de Hidalgo, que tiene una carrera política limpia,
y ahí sí creo y pongo el acento, que quiere lo mejor para el Estado, que voy a dar mi lucha adentro y afuera, si soy candidato y si no lo soy, como lo he hecho durante mucho tiempo. La verdad es que creemos que quienes tenemos esta formación debemos de aspirar a que nuestro entorno sea mejor. Yo quiero un mejor Estado. Hidalgo es mi pasión y quisiera yo aportar lo que a mí me toque, dentro, en la administración pública o fuera. Esa es mi condición. Soy padre de familia, pertenezco a una familia de la que me siento orgulloso, trabajo por el Estado, me dedico a la empresa hoy día y soy un hombre que está atento de Hidalgo. Siempre Hidalgo tendrá lo mejor de mí en cualquier condición, fuera o dentro. José Antonio, este es su espacio. Vuelva cuando quiera, por favor. Muchas gracias. Al contrario. Amistades, gracias por su atención. Les agradezco mucho que hayan estado escuchando y viendo este programa con José Antonio Rojo García de Alba. Soy Luis Alberto Rodríguez. Nos encontramos en la próxima.